siempre es mala, mala, mala con M mayúscula. Está atendiendo paciente, el dog. Está en un parto el dog. En la llamada. Está apagado. No sé qué significa eso, señor. Saludar. ¡Qué show! Saludar. Aquí estamos, escuchamos perfecto. Lo ha volteado, mira. Un saludo para Gire. Gire ZR. Que mande las tortillas de harina, dile. No. No, es un poco puro de... Si lo subes un poquito. ¡Qué show! Bueno, el día de hoy estamos... Ese bote parece de RPBI. Es azúcar. ¡Ah! ¿Listo, Meli? ¿Listo? ¡Qué show! Buenos días. ¿Cómo está ya el frío? Más o menos. Vale. Ok. Bueno, es un gusto para mí estar otra vez aquí. Es bien chingón que me inviten, es bien chingón poder saludar a un grupo de amigos de mi amigo, el más desmadroso de toda la residencia de la UNAM, del seguro, perdón. Te mando un abrazo, hermano. Ojalá pronto podamos vernos. Vamos a hablar el día de hoy de complicaciones de la exodoncia. Sé que ustedes no tienen mucho tiempo y sé que siempre andamos corriendo, entonces, venga. Las complicaciones de exodoncia son algo súper común, porque, bueno, ya todo esto ya hemos hablado un chorro de veces y como siempre les digo, esto es puro ego, ¿no? Entonces vamos a lo que de verdad nos tiene aquí. Las complicaciones de la exodoncia siempre van a pasar porque la caries es la tercera enfermedad más grande después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. El 90% de la población padece caries, entonces el número de extracciones en el mundo va a aumentar constantemente, una y otra vez. Y eso hace que nosotros tengamos más chamba y eso hace que nosotros tengamos pues más trabajo y más clientes, tanto en los medios públicos como en los medios privados. Entonces tenemos que prepararnos en complicaciones de la exodoncia, porque todos los que hacemos exodoncia pues podemos sufrir una de estas complicaciones, ¿no? La incidencia va desde el 0.5 al 68.5% de los pacientes. Es mayor en la incidencia es mayor en la mandíbula y la incidencia es mayor en los terceros molares inferiores. Voy a hacer una pausa técnica porque aquí mi amiga está volviéndose loca con la presentación. ¿Qué diapositiva vas? Sí, porque esa no es. Muy bien. Cancela esas diapos y sigo acá. Bueno, las complicaciones de la exodoncia se dividen en dos partes, en estas partes, en las características del paciente, debidas a la anestesia administrada, debido a las complicaciones transquirúrgicas, a las complicaciones postquirúrgicas, al estado psicológico o psiquiátrico del paciente y a la pericia quirúrgica del operador. De acuerdo a estos grupos vamos a irlas trabajando, las vamos a ir entendiendo y las vamos a ir manejando. Bueno, debido a las características del paciente, pues tenemos que hacer una historia clínica adecuada, un análisis radiológico correcto, un consentimiento informado. Debemos de saber qué patologías previas tiene el paciente, qué edad tiene el paciente, si tuvo un antecedente de embarazo, si tiene infarto agudo al miocardio, si tiene tromboembolia pulmonar, o si está anticoagulado, o si tiene o no patología tiroidea. ¿Quieres abrir el Zoom y conectarlo desde la pantalla? Ah, aquí estás. Bueno, seguimos. Debido a la anestesia administrada,
Bueno, debemos de tener atención porque las complicaciones debidas a la anestesia administrada son cuando hay una deficiencia parcial del bloqueo, deficiencia total del bloqueo anestésico, hiperalgesia a la inyección, rotura de la aguja, lesión nerviosa. Y a veces puede pasar hasta parálisis facial. El otro día me decían a mí, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con esos pacientes que llegan y te dicen, oye, es que a mí no me hace la anestesia? Pues es que no te hace la anestesia, no me sirve. Me pusieron lidocaína y no me hizo. Me pusieron mepivacaína y no me hizo la anestesia. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y en realidad en algún momento cuando estaba estudiando ahí me enseñaban a decirle a los pacientes, pues ¿sabes qué? Aquí usamos anestesia para cirugía y es una práctica súper recurrente y así lo hacíamos, pero en realidad no es ese el problema es que hubo una deficiencia parcial del bloqueo, el bloqueo no fue el adecuado. Entonces hay que corregir la técnica del bloqueo, hay que saber cómo hacer la técnica, hay que pensar en que estamos poniendo el líquido anestésico fuera de la zona donde va y que tal vez por eso está pasando el show. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de una rotura de la aguja. Esto es súper complicado y súper estresante. Una vez que se rompe una aguja en el tejido es literalmente buscar una aguja en un pajar. Nada más que este pajar tiene vida, tiene arterias, tiene venas, tiene nervios. Entonces hay que saber cómo buscarla, hay que ir con mucha paciencia. Recientemente tuvimos el caso de una pequeña de 3 años que estaba en el consultorio dental, súper inquieta. La restringieron con la camilla de restricción, de esos que los amarran, y la niña no se había quedado quieta. Aquí definitivamente fue una mala selección de la técnica anestésica. Si tu paciente no se queda quieto, pues duérmelo o mételo a sedación consciente, donde el servicio de anestesiología te va a ayudar a manejar al paciente y no vas a tener tanto movimiento y vas a trabajar más a gusto y vas a tener menos riesgos de complicaciones como esta. Definitivamente buscar una aguja en un pajar que tiene arterias, venas o nervios y que tiene vida es un broncón. Por si esto fuera poco, no tienes un estudio que esté permanentemente en 3D donde puedas llegar y buscar el tejido ahí. Hay muchísimas capas de los tejidos desde la mucosa hacia la piel, pasando por glándulas, nervios, arterias, venas y músculo, tejido celular subcutáneo, y podemos tener muchas broncas si nos metemos ahí y no sabemos lo que estamos haciendo y no somos conscientes. Si tu paciente no se queda quieto, dale. También me tocó a mí que en la licenciatura me enseñaban que para anestesiar la troncular dental inferior, agarrábamos la aguja en la carpura y la doblábamos. Entonces cuando la doblábamos, ya la aguja ya tenía una agresión a su estabilidad, y la metíamos de lado, y entonces podríamos provocar o podríamos facilitar que esta aguja se rompiera, ¿no? Y pues no se trata de eso, se trata de ayudar al paciente, no de perjudicarlo. Debidas a la anestesia administrada también tenemos complicaciones que van desde una lesión vascular hasta reacciones alérgicas. Esto puede provocar un trismus cuando se daña, por ejemplo, en la dental inferior. Aplicas ahí, lesionas el periósteo porque el bisel de tu aguja no va en adecuada posición. Recuerda que el bisel debe de tocar todo el ángulo del bisel, el ángulo abierto del bisel debe de ir sobre la pared ósea y el ángulo agudo del bisel debería de ir lo más lejos de la pared ósea, porque si irritas el periósteo va a haber una contractura muscular secundaria, o si irritas el tejido va a haber una contractura muscular secundaria y entonces va a haber un trismo. Puede haber una celulitis porque va a haber una inflamación de los tejidos, y puedes meter bacterias con la aguja hacia dentro del tejido, o si el tejido tiene bacterias en la zona y tú metes la aguja, vas a estar metiendo bacterias hacia dentro de la zona. También puedes tener un enfisema subcutáneo porque algunas veces el cartucho tiene aire, o cuando queremos aspirar le metemos aire y entonces metemos a presión, y puede ser que o bien metamos aire a través del cartucho, que sería muy poco, o bien que al movimiento de la aguja, al entrar en la mucosa, hagamos un espacio que permita que entre por ahí aire más adelante cuando usemos los instrumentos como la pieza de alta velocidad, y que entonces haya una acumulación de aire ahí abajo de los tejidos. Puede haber una reacción vagal que se atribuye mucho a la reacción de estrés del paciente, pero pues también puede ser porque estás metiendo un vasodilatador como el anestésico local dentro de la arteria o dentro de la vena.
Y por supuesto que puede haber una reacción alérgica, ¿no? Los anestésicos dentales tienen muchos componentes que ya vimos en la plática pasada, que pueden provocar cada uno individualmente o sus combinaciones una reacción alérgica. Igual como les decía en la plática pasada, pues mi primera recomendación aquí es que vayas, infiltres poquito, esperes un tiempo aproximadamente de 30 segundos y si no hay ninguna reacción, continúes en tu infiltración. Cuando el paciente llega y te dice que es alérgico al anestésico local, tú puedes usar un segundo, tercero o cuarto anestésico local al que el paciente no es alérgico. Sin embargo, si el paciente es alérgico, y bueno, y generalmente el paciente no es alérgico al anestésico local, sino a los conservadores, ¿no? Entonces, si ya usaste un anestésico local y luego el paciente dice que es alérgico a 2 anestésicos locales o a 3, mándalo a alergología e inmunología para que ellos te digan qué tipo de anestésico vas a usar o no. Y otra alternativa, por supuesto, pues es dormir al paciente, llevarlo a quirófano, que lo intuben y ya dormido al paciente, pues puede trabajar a gusto sin ningún problema. ¿Sí? Ok, las complicaciones también se clasifican de acuerdo a si son transquirúrgicas y sus relaciones. Las complicaciones se van a dividir de acuerdo a si afectaron a las estructuras óseas, a los tejidos blandos, a los tejidos nerviosos, al instrumental, a estructuras vasculares, al seno maxilar o a los órganos dentarios. Relacionadas con los órganos dentarios, pues generalmente están relacionadas con un tratamiento de conductos previo, con que son órganos dentarios que ya fueron tallados, con que son órganos dentarios que tienen fracturas dentales, que tienen anquilosis, que tienen hipercementosis, o que el hueso es muy denso, o que las raíces tienen muchas curvas, ¿no? Cuando de repente estamos trabajando, y sobre todo en masculinos de edad entre 20 y 40 años, que tienen la cortical súper aumentada, sobre todo en la zona del tercer molar, entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos trabajando ahí y tener mucha paciencia para ir con la pieza de baja velocidad poco a poco retirando la cortical ósea y poder llegar a la zona que queremos abordar. Bueno, también se relaciona, continuando con las relaciones de los órganos dentarios, pues tienen que ver con las raíces supernumerarias, que tengan raíces largas, que haya una mala posición en los apoyos, y esto es súper frecuente porque esto te va a provocar o bien que luxes otro órgano dentario, que fractures la estructura ósea, la mandíbula, el maxilar o donde sea, o que fractures el órgano dentario que quieres retirar en vez de retirarlo, que lo fractures. También es importante que tengas un acceso adecuado, porque si no estás viendo bien, o sea, si tu visión es indirecta y tu acceso es inadecuado, pues obviamente las cosas no van a salir bien. Debes de mantener tus movimientos bien controlados y no debes de hacer fuerza innecesaria porque puedes provocar fracturas o daños más allá. También puedes desplazar el órgano dentario a estructuras donde no va, por ejemplo este molar que está aquí en la imagen, que se fue hacia la zona posterior inferior, hacia la región submandibular, y es un broncón sacarlo ahí. Y otra que pasa mucho y que nos llegan acá es la extracción del órgano dentario equivocado. Siempre que voy a hacer un tercer molar, cuento, ¿no? Primer molar, segundo molar, tercer molar, porque me ha pasado que me ha tocado ayudar a compañeros, a colegas, para corregir la posición o un espacio de un órgano dentario que fue extraído, que no debía ser extraído, o bien pues una luxación de un órgano dentario que no debía, que nomás lo volvieron a poner ahí en el alveolo. También tiene que ver con las estructuras óseas, y aquí puede pasar que haya una fractura del hueso alveolar, una fractura en la tuberosidad maxilar, una fractura en la mandíbula o una luxación de la mandíbula. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque son cosas que pueden pasar afectando el hueso. Aquí tenemos dos imágenes. En la reconstrucción volumétrica tenemos una fractura de mandíbula al intentar hacer una extracción de un tercer molar, y en la imagen en 2 dimensiones tenemos una fractura de mandíbula con una fractura del instrumento dentro de él, ¿no? Se les fracturó una fresa y aparte fracturaron la mandíbula, porque es mejor 2 que 1. Y bueno, aquí tenemos un video y hacia arriba, el segundo movimiento hacia abajo y hacia ella. Y el tercer movimiento es una semicurva para que se consolide la posición. La cavidad la idea de estos movimientos es brincar la posición que no debe ir. Entonces, para que no entre la posición.
la cavidad de la articulación, que es donde está el cóndilo, y vamos a del otro lado. La cavidad de la articulación donde ya se ve el cóndilo, ya no se ve deprimido, y ahora la porción donde está el cóndilo está deprimido. ¿Cómo se siente? ¿Puede hablar? ¿Cómo se siente, señora? ¿Dónde le duele? Ahí nada más. El dolor ella lo refiere a los músculos masticados. Bueno, esta paciente llegó luxada de la articulación temporomandibular. La boca y se les encajó La mandíbula. ¿Qué le estaban haciendo? sacando 2 muelas ¿Cuándo? ayer. O sea que usted duró más de un día con la boca abierta. Sí. ¿Y qué sentía durante ese tiempo? ¿No podía cerrar su No boca? podía cerrar la boca. ¿Qué más sentía? ¿Dolor dónde? Y no la podía cerrar. ¿Y dónde le dolía? Pues todo. La idea es pasar de una paciente que trae mucha incomodidad, que no puede hablar, que le duele la zona de la articulación, a una cara de felicidad así después de 26 horas de haber tenido la boca abierta, ¿no? Pero esto se pudo haber evitado porque cuando estaban haciendo extracciones de 2 molares, que sí sacaron las muelas, pues, pero pues la fuerza y la posición y el tiempo de trabajo fue tan largo que provocaron que esto se luxara, ¿no? Entonces, pues la idea es evitar eso, ¿no? Me regreso un poquito. La técnica para reducir una luxación de la articulación temporomandibular es llevar la mandíbula hacia abajo y hacia ti, hacia abajo y hacia el paciente y luego hacia arriba. Haces un círculo hacia ti y un círculo hacia el paciente. Y con eso debería tener, haz 3 intentos suavecito, nada de fuerza, porque si haces fuerza excesiva puedes fracturar el cóndilo de la mandíbula. Entonces vete tranquilo, si al tercer intento no puedes, se acabó, habla de un máxilo y que el máxilo haga el manejo. Me han tocado pacientes que en urgencia los ven, los tratan de reducir y les fracturan el cóndilo de mandíbula. Me han tocado pacientes que los intentan reducir los traumatólogos y también los fracturan. Entonces pues ni le busques, ¿no? Si ves que, ¡hey, ese que se va tiene que pagar las cocas! Tienes que hacer la luxación con mucho cuidado y con mucho tiempo, con mucho espacio y con mucha tranquilidad. Y si no mejora el tercer intento, ni le busques, vas con un máxilo. También se relacionan de acuerdo con los tejidos blandos. Aquí podemos tener una hemorragia, un hematoma, una infección, una quemadura, podemos tener una lesión en el paladar por la presión, una lesión del tejido blando porque aspiramos continuamente, por ejemplo, con el eyector, una lesión por punción o una infección subcutánea, ¿no? Como decía hace rato. Puede ser que estés trabajando ahí y que venga una hemorragia al hacer la extracción o al hacer la sindesmotomía, lesiones una arteria, una vena, un capilar y tengas una hemorragia activa. Ahorita vamos a hablar de eso. Puede ser que dejaste una hemorragia debajo de los tejidos y que cerraste tablas o suturaste y entonces se haga un hematoma ahí. O que haya un sangrado leve en los tejidos submucosos posterior a la extracción y pues haya ahí un hematoma. Puede ser que quemes el tejido. Me ha tocado muchas veces que llegan pacientes que los atendieron con la pieza de baja y la pieza de baja se calentaba, pero como el paciente estaba anestesiado pues no sentía y les quemaron el labio. Y también me ha pasado pacientes que pues, después de hacer un proceso de hacer una extracción, que generalmente la muela tiene un proceso infeccioso, el proceso infeccioso continúa y hay una infección en la zona. También podemos tener una lesión del paladar porque estamos presionando mucho con el elevador o con el forceps y dañar el tejido blando. Y me ha pasado también que colocamos el eyector en el tejido blando continuamente y eso provoca una úlcera, ¿no? Una pérdida de la continuidad de la mucosa. También puede ser que el elevador se nos vaya y puncionemos la lengua, el paladar duro, el paladar blando, los tejidos, la mucosa yugal y lo dañemos. Y por supuesto un enfisema subcutáneo porque aún hoy en día, en el 2021, hay quien hace osteotomía y odontosección con pieza de alta velocidad que no es para cirugía y que echa el aire hacia la región que estamos trabajando. Recuerda que no debemos de echar aire hacia la región que estamos trabajando porque el aire que echamos no nada más es aire, lleva bacterias, lleva remanentes de compresor, lleva aceite, todo el show que está ahí y esto puede provocar que un enfisema subcutáneo se infecte también. Entonces si vas a usar pieza de alta para hacer tu osteotomía o tu odontosección,
procura que sea una pieza alta para cirugía y que el aire lo eche hacia atrás. También también podemos tener complicaciones relacionadas con los nervios y los vasos, y esto puede provocar una lesión del dental inferior, del metatarsiano, lingual, nasopalatino y palatino anterior, como hematomas, ¿no? Aquí tenemos una lesión del dental inferior. Hicimos una extracción quirúrgica de un tercer molar y le pegamos a la arteria. Mira qué bonito se ve. Ahí se ve cuando aspiramos dónde está la arteria rasgada. En realidad, la cortical del conducto dentario inferior estaba muy cerca del tercer molar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que quitamos el tercer molar con mucho cuidado y una parte del conducto se vino y junto con la muela, y cuando se vino esa parte del conducto pues se dañó la arteria. ¿Qué toca aquí? Bueno, pues hacer presión directa y ahorita les voy a dar una mnemotecnia para que vean mejor cómo se maneja, ¿no? Poner un apósito hemostático y cerrar y se acabó. Bueno, también podemos tener complicaciones relacionadas con las fracturas del instrumental. Ya hablamos que se puede fracturar una fresa, como es la imagen donde aquí tenemos la fractura de mandíbula acompañada de la fractura de la fresa en la región del tercer molar. Y acá arriba, acá del lado de la radiografía periapical, tenemos una fresa muy larga. Estas fresas se llaman Linderman, son fresas muy largas que se usan para hacer osteotomías y odontosecciones. Hace mucho que no se usan. En lo personal las he usado muy pocas veces y generalmente las uso para cortar mandíbula o mentón, como para hacer una cirugía ortognática. Casi no las uso ya, pero para eso se usaban. Y bueno, también tenemos complicaciones transquirúrgicas relacionadas con el seno maxilar. En esta imagen hicimos una extracción y entonces empecé a perforar el alveolo para hacer una elevación de seno maxilar transalveolar, poner un injerto óseo y luego poner un implante y luego cerrar el tejido. ¿Para qué? Pues para ganarle tiempo a la rehabilitación del paciente. Pues resulta que al hacer la extracción y empezar a hacer el fresado, pues perforamos el seno maxilar y perforamos la membrana. Entonces, pues eso hace que ya no se pueda. Y aquí tenemos otro paciente que estábamos haciendo una elevación transalveolar, posterior a una extracción, también para preparar el lecho para colocar un implante dental, un injerto y un implante dental, y pues se perforó. Ahí podemos ver cómo se perfora el piso del seno y cómo está también comunicado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Es una complicación al hacer una elevación del seno transalveolar que puede pasar. Sin embargo, pues ¿qué hay que hacer aquí? Colocar una membrana de colágeno y suturar. Esperar 3 meses, a los 3 meses hacer una tomografía y planear entonces tu implante dental. Bueno, también tenemos complicaciones posquirúrgicas. Las complicaciones posquirúrgicas, la más común o la que más nos asusta es la hemorragia, ¿no? Entonces aquí tienes un acrónimo que nos va a ayudar a saber qué hacer en la hemorragia. El acrónimo es MH Maxilo. La M es de mantener la calma, la H es de hemorragia, es igual a presión directa, o sea, siempre que tengas una hemorragia va a ser presión directa en la zona. La M es de mantener una gasa siempre, o sea, haces presión directa en la zona, pones la gasa ahí. La A es de que vas a usar apósitos coagulantes. La X es que vas a poner puntos en X porque te van a ayudar a hacer una presión y te van a ayudar a cerrar el tejido. Y al hacer esta presión vas a disminuir el tamaño de los vasos que están en la zona y vas a ayudar a que el sangrado disminuya. La I es de que vas a volver a infiltrar anestésico con vasoconstrictor para tener la acción del vasoconstrictor en la zona y que te ayude a reducir el tamaño de los vasos. Y la L es de que vas a trabajar local en la zona y vas a trabajar a distancia, o sea, vas a poner el vasoconstrictor, por ejemplo, en la zona del tercer molar y también a distancia en la zona dental inferior. ¿Para qué? Para que toda la longitud del vaso, de la arteria, de la vena que esté afectada por la hemorragia y por el bloqueo anestésico se vea disminuido en su luz. Y la O es que vas a observar las mucosas del paciente, la piel del paciente. Pero cuando hay una hemorragia que tiene mucho tiempo, que a nosotros nos parece muy pequeña y tiene mucho tiempo, pueden cambiar las mucosas de la piel del paciente, entonces tienes que hacer otra cosa como irte a un hospital. Bueno, también puede haber edema, infección, hematoma, trismus o alveolitis.
El edema es de las complicaciones más comunes y por eso damos apósitos fríos 3 días. Y bueno, la infección no es tan común, gracias a Dios, sobre todo cuando usamos soluciones electrolizadas para irrigar posterior a una extracción o en el transquirúrgico. El hematoma es muy tranquilo, o sea, no se presenta tanto, pero bueno, llegar a presentar. Si se llega a presentar, el hematoma tiene 2 caminos. El camino que se infecta o el camino que se reabsorbe. Entonces, si tú tienes un hematoma que es muy marcado, le vas a dar antibiótico, analgésicos y lo vas a vigilar. Y si tienes un hematoma que no es muy marcado y llevas más de 3 días, le vas a mandar fomentos calientes al paciente. También puede pasar un trismus o una alveolitis. El trismus pues es la limitación a la apertura por la inflamación de los tejidos y una alveolitis pues es una lesión, un daño en los tejidos periféricos ahí. Alveolitis, alveolitis, alveolitis. La alveolitis es el coco de muchos dentistas. Hay quien dice que tienes que raspar con una legra, hay quien dice que tienes que hacer que sangre el tejido, hay quien dice que no debes de anestesiar, hay quien dice que tienes que anestesiar, hay quien dice que tienes que lavar con anestesia allí, hay quien dice que tienes que lavar con agua biestilada. Hay tantas pendejadas que dicen, hay tantas pendejadas que hacemos porque no nos ponemos a estudiar y hacemos tantas tonterías porque nuestro aprendizaje es de lo que dice este doctor o este güey en la escuela y no es así. En realidad la alveolitis es una lesión porque los tejidos de coagulación no están funcionando bien o porque se movió el coágulo y el tejido óseo trabajó ahí y quedó ahí. Entonces aquí te va lo que vas a hacer cuando tengas una alveolitis. Tip número 1. Si hay un proceso infeccioso exudado, tienes que evaluarlo. Y si es así, lo vas a tratar como un proceso, como una infección. Y si no es así, vas a anestesiar y vas a limpiar el alveolo. ¿Cómo vas a limpiar el alveolo? Vas a lavar con soluciones electrolizadas de superoxidación para quitar toda la contaminación que hay ahí. Irriga, tip número 2, irriga abundantemente. Generalmente pensamos que lavando una cantidad de 3 mililitros es suficiente. No. Abundante, 30 mililitros, 40 mililitros. Soluciones electrolizadas de superoxidación. Hay un chorro de marcas, escoge la que te dé tu gana, pero que sea una solución electrolizada de superoxidación. Vas a usar la solución en irrigación, 20 milímetros, 40 milímetros de lavado. Te vas a asegurar de que no haya comida ahí. El otro día nos llegó una paciente con semillas de guayaba. Hace unas semanas nos llegó una paciente que traía ahí, se fue al cine porque se sentía muy bien y traía palomitas de maíz ahí en el alveolo. Evita usar clorhexidina, no uses por favor hipoclorito. Esa cosa es tóxico y la gente sigue pensando que es muy bueno para los tejidos. Evita usar suelo fisiológico porque no vas a tener más que la función del barrido. Evita usar agua destilada o anestésico porque vas a deshidratar las células y la alveolitis solo se va a hacer más grande. Tip número 3, coloca un apósito oclusivo de iodoformo, butoformo y eugenol. Que no tenga propóleo en todo el alveolo y empácalo. El nombre comercial más común de este apósito oclusivo es Alveogil. Úsalo. Ya que limpiaste muy bien el tejido, ya que limpiaste muy bien el alveolo, coloca el apósito y manténlo por todo el alveolo, rellena todo el alveolo del apósito. Hay algún alveogil que trae propóleo, no hagas eso porque solo vas a facilitar la infección del tejido. Y después aplica solución electrolizada en gel para que tengas una biopelícula y se proteja la zona durante más tiempo. Explícale al paciente que se va a estar poniendo gel una y otra vez en la zona para que esté mucho más limpia la zona. Y más importante, mantén cerca al paciente. Vuélvelo a ver al día siguiente, a los 2 días, al tercer día y decide que sigue. Si el alveogil se movió y el paciente volvió a tener molestias, vuelves a lavar y vuelves a repetir todo. Si el alveogil no se movió y el paciente se siente súper bien, así lo dejas. Y lo vuelves a ver al día siguiente o a la semana. Y así durante una semana. Si tienes láser, le pones láser. ¿Para qué? Para ayudar a aumentar la vascularidad en la zona y que aumente la facilidad de cicatrización.
Las complicaciones de la exoncia también se relacionan con la ansiedad del paciente. Nosotros como dentistas trabajamos con esto todos los días. Y uno se hace ya como amargado. Después de que conoce la sedación consciente, ya no quieres batallar con los pacientes. Si el paciente no coopera así en 2 minutos, tú dices, ah, chingada, que venga cuando esté anestesia aquí y que le den sedación. Y ya. Porque aparte de la sedación, pues ni siquiera los duermen, ¿no? Les ponen una mascarita en la nariz y esto hace que el manejo sea mucho más cómodo. Pero bueno, la ansiedad dental está muy asociada con que los pacientes que tienen mucha ansiedad tienen muy pobre salud oral. O sea, no se lavan los dientes y no te atienden con el dentista cuando tienen que ir. Lo que el líder encontraron que los pacientes que son muy ansiosos tienen mucho menos dientes y tienen muchas más obturaciones. O sea, les faltan más dientes y tienen menos restauración. También encontraron que es más probable que los pacientes ansiosos no estén satisfechos con la apariencia de sus dientes. Ya sabes, hay gente que va por ahí todo el día quejándose de todo y por todo y que no es feliz con todo y con nada. Entonces esos pacientes nunca van a estar a gustos con la corona que le hagas, con la incrustación que le hagas, con la resina, con el diseño de sonrisa, con el blanqueamiento. Nunca van a estar a gusto. Siempre van a tener un problema ahí y pues más bien ese es un problema en la mente del paciente, ¿no? También los pacientes que son ansiosos pueden tener una idea preconcebida, intensificada, de que el tratamiento les va a doler mucho, que va a sangrar mucho, y que se van a angustiar, y que se van a desmayar, y que no van a saber qué hacer. Cuando tengas un paciente así, trátalo de super lujo, que no le moleste nada, y cuando termines, tómale un video preguntándole sin que se dé cuenta, que si cómo le fue, que si cómo le molestó, que si qué sintió, que si fue lo que esperaba, y luego le pides permiso, le muestras el video y le pides permiso para publicar el video. De estos videos hay muchos en mi Instagram, hay muchos en mi Facebook, puedes copiarte esos ejemplos y duplicarlos en tu consulta. Y casi 2/3 de los dentistas piensan que tratar a los pacientes ansiosos es un reto en su práctica diaria. Y es un reto que yo en lo personal ya me da hueva. No, prefiero no atenderlos, prefiero pasarlos al servicio de sedación. Resulta que la ansiedad dental es la 5ª situación más comúnmente tenida, nada más. O sea que tenemos un broncón ahí, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con mucho cuidado y saber cuáles son los límites de manejo conductual del paciente y dónde tenemos que avanzar al siguiente paso, ¿no? También tiene que ver pues, la característica de la personalidad, el temor al dolor, las experiencias que han pasado o lo que te dicen, ¿no? Mira, si te portas mal, te voy a llevar con el dentista. Entonces el paciente crece pensando que el dentista pues, lo va a joder, lo va a lastimar, lo va a hacer sufrir, no lo va a hacer sangrar, lo va a provocar heridas. Y bueno, bendito sea Dios, existe la anestesia, donde fue creado por primera vez o donde fue utilizado por el doctor Morton por primera vez. Decía, caballeros, esto no son tonterías, y el área del auditorio donde lo usaron, ahora se llama el Ether Dome, porque usaron ahí éter para dormir a un paciente, para sedar a un paciente y hacer una extracción sin dolor. Y bueno, Hipócrates decía, sedar el dolor es obra divina, ¿no? Y obviamente la anestesia es el arte de los dioses. Entonces yo soy súper fan de todos los anestesiólogos. Mis respetos para todos ellos. Tengo una casa que me trae en chinga, entonces siempre trabajamos en equipo y la verdad es que es una maravilla trabajar así. Bueno, también hay complicaciones de la exodoncia relacionadas con la pericia del operador. Por ejemplo, aquí podemos ver esta frase que dice: la seguridad que da la ignorancia. Esta frase me la enseñó un maestro cuando estaba en pregrado, porque de repente hacía alguna pregunta, como por ejemplo, no sé, ponía un caso clínico y podemos extraer este tercer molar o no, o qué vamos a hacer, y él decía, preguntaba a los alumnos, ¿no? Y había alumnos que le decían, no, yo sí se lo quito, yo le cobro, ahí me gano un dinerito. Y bueno, él decía siempre la seguridad que da la ignorancia, porque solo por unos pesos o por no saber cuáles son tus límites te vas a meter en un bronco. Y bueno, también ahí mismo decía, no hay nada peor que un pendejo con iniciativa, porque siempre hacen su desmadre y se van mucho más allá de sus límites, ¿no? Y pues ya lo dice aquí el maestro, si superarlos quieres, conocer tus límites debes. Ahí te van unos extras
para que te vaya mucho mejor en tu práctica personal. Considera tu pericia para ejecutar el acto quirúrgico. Aunque seas súper bueno haciendo extracciones, siempre dile al paciente que te vas a tardar más de lo que tú esperas. ¿Por qué? Porque hay algo que se puede complicar. Y si con el paciente tardas menos de lo que esperas, no vas a tener problema. Había una vez un compañero en la Facultad de Odontología de la UAS que me decía, es que tú sacas las muelas del juicio bien rápido, tómate tu tiempo, porque luego no vas a poder cobrarle al paciente bien. Hola, yo tengo minutos ilimitados. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque al decir eso el paciente, al decir eso tú estás limitando tú no estás valorando tu capacidad, tu pericia y tu habilidad. Tú estás solo diciendo al paciente que de acuerdo a lo que te tardes le vas a cobrar, y no es así el show. Tú le cobras al paciente por todo el acompañamiento que le das, porque lo que haces es ayudarlo a salir de un problema, no quitarle una muela, pues. Bueno, extra número 2, cuida tu lenguaje. Aunque somos súper groseros cuando damos pláticas y cuando estamos ahí con la gente, cuando estamos operando, acuérdate que el paciente ya está en estrés. Ahí lo tienes sentado y ya está estresado. Entonces debemos de evitar palabras y frases como dolor, aguja, jeringa, sutura, coser, bisturí, cuchillo, india, valió, ouch, no manches, qué feo se ve eso, ya valió madre. Todo eso lo tienes que cuidar, porque el paciente, por lo menos en mi caso, les pongo un campo estéril para que el área de trabajo esté más limpia y pues no estén viendo. Pero si llegas y dices, no mames, ¿qué es eso? Pues obviamente el estrés que tiene el paciente pues se va a subir considerablemente. Entonces, cuida el lenguaje y no batalles, o sea, no le provoques más estrés al paciente del que ya tiene. Extra número 3, instalaciones, insumos. Siempre tienes que tener instalaciones adecuadas y los insumos necesarios para que después no los necesites. Es súper típico para mí que llega un paciente que tuvo una complicación de un tercer molar o de una extracción simple porque no tenían el aspirador adecuado, porque no tenían la lámpara adecuada o algo así, ¿no? ¿Qué me espera? El extra número 4 es que vamos a usar campos hendidos de tela para mantener el campo visual del paciente parcialmente obstruido. Hay alguno que otro paciente que te dice, es que no me gusta que me tapen los ojos, o que están ansiosos. Pero cuando ya estás trabajando, poco a poco va mejorando el paciente y va bajando esa ansiedad, y entre menos vea que le pasen los instrumentos por la cara o que estés trabajando, más relajado se va. Y cuando sepa que puede ver, pero solo parcialmente, eso lo va a tranquilizar más. Extra número 5, cuida tu técnica. Como ya platicamos ahorita, algunas complicaciones son porque no cuidamos la técnica, y nuestra técnica debería ser estrictamente prolija, todo el tiempo, súper prolija. Porque si no lo hacemos así, puede ser que haya más complicaciones de las que debería ser. Extra número 6, habla con tu paciente. Los pacientes tienen ansiedad porque no controlan lo que está pasando. Es tan fácil como eso. Explícale que va a sentir esto, que va a sentir un jalón cuando vas a anestesiar, que va a sentir mucha presión, mucho ruido, mucha vibración, que va a haber un motor que va a echar agua, que el agua puede o no tomársela de acuerdo al agua que estés usando, que el motor hace mucho ruido, que va a sentir como que vibra cerca de su cara, que no se desespere, que es poco a poco, que puede caerle agua en la nariz, en los labios, en la cara, y que no pasa nada. Tú lo vas a ir protegiendo y le vas a ir explicando, y eso va a hacer que el paciente se sienta más tranquilo también. Extra número 7, y tal vez la más importante de todas, atiende a tu paciente en el postquirúrgico. Los pacientes deben de saber que si algo pasa y no es esperado, tú vas a estar ahí para ellos. La mayor parte de las complicaciones entre paciente y odontólogo, de las demandas entre paciente y odontólogo, son porque el paciente no se sintió atendido y entonces empezó a pensar que había una mala praxis. Pero en realidad no quiere decir que haya sido una mala praxis, sino que el paciente no se sintió atendido y punto. Entonces atiende al paciente, mantente cerca de él,
Ahora ya tenemos el celular, ya tenemos WhatsApp. Pues por WhatsApp pregúntale cómo le fue, cómo se sintió. Eso le encanta a los pacientes. Y si hay algo que no esté bien con tu paciente, dile que venga. Pierde 10 minutos en valorarlo, en revisarlo y ve que todo esté bien para que puedas seguir con eso. Atiéndelo, mantente cerca de él y como te dije hace rato, nuestra responsabilidad es acompañar al paciente en todo el proceso más que sacar solo una muela. Y recuerda, estos consejos te doy porque tu amigo MH soy. Que viva la cirugía. ¿Dudas o preguntas? Me prestas el teléfono por si aquí los chicos tienen preguntas. Aquí no hay. Muy bien, chicos. It is hot. Bueno. Gracias. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Paquito, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.